Mamá, eres una vergüenza. No puedes comportarte como una persona civilizada. Apenas puedo respirar cuando estoy cerca de ti. Esas palabras, susurradas con la ferocidad de un golpe por mi propia hija, Isabella, me golpearon justo en el pecho. Un impacto que heló mi sangre y quemó mi rostro en el elegante salón de la fiesta de 15 años de mi nieta Sofía. Sentí como el murmullo de la celebración, la risa de los invitados y la música vibrante se desvanecían, transformándose en un eco lejano y cruel que solo resonaba en mi mente. Me encontraba allí, en un rincón apartado de aquel ostentoso salón, tratando de asimilar la humillación pública, aunque disimulada, que mi propia carne me infligía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Isabella se alejaba, dejándome de pie, inmóvil, como una estatua de sal. Las luces del candelabro, antes brillantes y festivas, se volvieron borrosas a través de mis ojos empañados, pero me negué a dejar caer una sola lágrima. ¿Cómo podía mi hija, por quien había sacrificado cada onza de mi ser, sentir tal desdén? El aire se volvió denso, irrespirable, y el peso de su desprecio me aplastaba, dejándome sin aliento, justo como ella había dicho. Cada fibra de mi cuerpo temblaba con una mezcla de ira y tristeza, una tormenta silenciosa que se desataba en mi interior. Busqué refugio lejos de la multitud, arrastrando mis pies hacia el jardín, donde el aire fresco de la noche prometía un respiro de la sofocante humillación. Me senté en un banco de 1900 piedra, bajo un cielo estrellado que, irónicamente, parecía reírse de mi desgracia. Las palabras de Isabella resonaban en mis oídos, mezclándose con los recuerdos de noches en vela trabajando, mis manos curtidas por el esfuerzo y las privaciones autoimpuestas para que ellos nunca sufrieran. Era una amarga sinfonía de ingratitud. El eco de vergüenza rebotaba en las paredes de mi alma, un recordatorio constante de cómo me veían, de cómo me habían reducido a una molestia, a un estorbo en su perfecta vida de apariencias. La imagen de mi hija, tan radiante y altiva en su vestido de seda, contrastaba brutalmente con la mía, una mujer que solo deseaba un poco de afecto y reconocimiento. No había lugar para mí en ese mundo de oropel y falsedad que habían construido. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido una punzada de dolor. Sentí el peso de décadas de sacrificio, de haberme entregado por completo a mis hijos, solo para ser desechada como un objeto inservible. La vergüenza que Isabella sentía por mí era un reflejo de su propia superficialidad, una verdad amarga que se revelaba ante mis ojos. Pero en medio de esa desolación, una chispa de dignidad se encendió en mi corazón, pequeña al principio, pero creciendo con cada recuerdo de mi esfuerzo. Y fue entonces, sentada bajo la indiferencia de las estrellas, con el eco de sus palabras aún vibrando en mi alma, que una determinación fría y cortante se apoderó de mí. «Basta», me dije a mí misma, con una voz interna que sonó más fuerte que cualquier grito. «No seré más el felpudo de nadie. Mi dignidad vale más que la conveniencia de ellos». Esa decisión, silenciosa y firme, fue el punto de no retorno. La Rosalinda sumisa y resignada se había ido, y en su lugar, una mujer nueva, con una resolución inquebrantable, comenzaba a emerger de las cenizas de su propio dolor. Mi nombre es Rosalinda Esperanza Castillo. Tengo 68 años, y la vida me ha enseñado que la esperanza, como mi segundo nombre, es un hilo frágil que se teje y se desgarra con cada desilusión. Hace 2 años, la soledad se instaló en mi casa como un inquilino permanente, cuando la enfermedad se llevó a mi amado esposo, dejándome con un vacío que ni el tiempo ni los recuerdos logran llenar por completo. Vivo en una pequeña casa en un barrio modesto, un hogar que una vez rebosó de risas y el ajetreo de 2 niños, y que ahora se ha convertido en un eco silencioso de lo que fue. Cada objeto, cada mueble, me susurra historias de un pasado que se niega a morir. Mis mañanas comienzan con el mismo ritual: el café humeante en la taza de mi marido, el silencio ensordecedor de la casa y el sol que se filtra por la ventana, revelando las partículas de polvo que danzan en el aire, como pequeños fantasmas de la memoria. La rutina es mi ancla,
un intento desesperado por mantener la cordura en un mundo que parece haberme olvidado. Limpio, cocino para una sola persona y a veces me siento en el sillón a coser, los hilos deslizándose entre mis dedos cansados, tejiendo la tela de mis propios pensamientos. La artrosis en mis manos es un recordatorio constante del tiempo y del trabajo, de las décadas que pasé doblando la espalda para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Cada articulación me duele con un dolor sordo, una punzada que va más allá de lo físico y se instala en el alma. Me cuesta subir las escaleras y el simple acto de abrocharme los botones se ha convertido en una pequeña batalla diaria. Estas limitaciones, invisibles para los demás, son un grito silencioso de mi cuerpo. Un cuerpo que ha trabajado sin descanso y que ahora exige un poco de paz. Mis vecinos, la señora Carmen y don Francisco, son los únicos que rompen la monotonía de mis días. Intercambiamos saludos, a veces una receta, o simplemente nos sentamos en el banco de la plaza a ver la vida pasar. Sus conversaciones, sencillas y sin pretensiones, son un bálsamo para mi espíritu. Me recuerdan que no estoy completamente sola, que aún hay conexiones humanas, aunque sean frágiles y esporádicas. Pero incluso en esos momentos, la sombra de la soledad se cierne sobre mí, un recordatorio constante de mi lugar en el mundo. Los recuerdos de mi esposo, que se niegan a desvanecerse, son un refugio y una tortura. Aún conservo su camisa favorita colgada en el armario, y el olor de su colonia parece persistir en el aire. Un fantasma olfativo que me acompaña en cada habitación. Miro sus fotografías y la imagen de su sonrisa me atraviesa el alma, evocando una nostalgia profunda por los días en que mi vida tenía un propósito claro, un compañero que me veía, que me valoraba. Este silencio de la casa, el eco de mis propios pasos, el tic-tac monótono del reloj de pared, se han convertido en la banda sonora de mi vejez. A veces me quedo en la oscuridad, observando las sombras bailar en las paredes, y siento cómo la invisibilidad me envuelve, me consume. Soy un mueble más en esta casa, una figura borrosa en la vida de mis hijos, una mujer que ha sido olvidada por el mundo que construyó con tanto esfuerzo. Si alguna vez te sentiste como un eco en tu propia casa, si tu voz se ha diluido en el silencio de la indiferencia, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campanita. Tu apoyo es un abrazo para todas las almas que, como la mía, anhelan ser vistas, ser escuchadas y encontrar un lugar donde puedan pertenecer. Es un acto de dignidad, un refugio para aquellos que han sido relegados al olvido. La sensación de invisibilidad es una mordaza que me ahoga lentamente. Es como si el mundo me hubiera cubierto con un velo y nadie pudiera verme, nadie pudiera escuchar mi voz, a pesar de que sigo respirando, sintiendo, existiendo. La amargura de la situación es profunda, pero también es el catalizador de algo nuevo, una fuerza que no sabía que poseía. Me siento como un libro cerrado en una estantería empolvada, esperando que alguien lo abra y lea sus historias. Pero el tiempo pasa y las páginas se amarillean. En las noches, cuando la luna se asoma por mi ventana, a menudo me pregunto si mi existencia tiene algún propósito, más allá de ser un mero recuerdo. Soy una reliquia de un tiempo pasado, una matriarca sin reino, una madre sin la calidez de sus hijos. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz comienza a titilar en mi interior, una resistencia silenciosa que se niega a ser extinguida. Esta invisibilidad, esta sensación de no ser nada para aquellos a quienes di todo, es el fuego que me consume y me transforma. No soy solo una abuela, una viuda, una mujer mayor. Soy Rosalinda Esperanza Castillo, y mi historia aún no ha terminado. Este es el comienzo de algo, una quietud que precede a la tormenta, un silencio que antecede al grito de una dignidad que se niega a ser pisoteada. Y si tú, que me escuchas, alguna vez te sentiste así, sabes que no hay dolor más agudo que el de ser ignorado por aquellos a quienes amas. Mi mente a menudo viaja a décadas pasadas, a aquellos años en que mis manos, ahora cansadas y artríticas, trabajaban sin descanso, con una energía que hoy me parece ajena. Recuerdo con una claridad dolorosa
las madrugadas gélidas, cuando el sol aún dormía, y yo ya estaba de pie, preparando el desayuno para mis pequeños, con el sonido de mi máquina de coser esperando en el rincón. Fui costurera en pequeñas fábricas y luego limpiadora en oficinas, 2 trabajos que me permitían un sueldo escaso pero constante, una base para el futuro de mis hijos. Cada puntada, cada movimiento de la escoba era un acto de amor, una promesa silenciosa de un futuro mejor para Mateo e Isabela. Recuerdo, con una punzada en el corazón, haber lavado a mano montañas de ropa, porque la lavadora era un lujo que no podíamos permitirnos. Mis dedos, a veces agrietados por el frío y el jabón, frotaban y escurrían cada prenda, imaginando a mis hijos con ropas limpias y planchadas, sin importar que las mías estuvieran desgastadas y viejas. Era un esfuerzo invisible, una rutina agotadora que realizaba con la única recompensa de ver sus sonrisas. El olor a detergente y tela húmeda todavía me trae el eco de esos días, una fragancia de sacrificio y devoción. Las noches, las noches, eran un lienzo en blanco para mi cansancio. Muchas veces me quedaba despierta hasta altas horas, cosiendo encargos extras para completar el magro sueldo, mientras mis hijos dormían plácidamente. El zumbido de la máquina era mi única compañía, un arrullo mecánico que me mantenía despierta. Me dolía la espalda, los ojos me ardían, pero la imagen de sus rostros angelicales en sus camas me daba la fuerza para seguir adelante, para que nunca les faltara un lápiz, un cuaderno, un par de zapatos nuevos, mis propios sueños, de viajar, de leer más, de tener un jardín, se desvanecían en la penumbra de esas madrugadas, postergados por una causa que creía noble. Hubo días en que el plato de comida en la mesa era escaso, y yo, con una excusa improvisada, decía que no tenía hambre, que ya había comido. Mentía para que Mateo e Isabela tuvieran suficiente, para que sus pequeños estómagos estuvieran llenos, mientras el mío rugía en silencio. Verlos comer con apetito, ajenos a mis sacrificios, era una recompensa agridulce. Era la maternidad en su expresión más pura y dolorosa, una entrega total que no esperaba nada a cambio, solo su bienestar. Mis manos recuerdan el peso de los baldes llenos de agua, el olor a cera puliendo los pisos de oficinas desiertas, las madrugadas en las que el frío se colaba por las rendijas de mi ropa humilde, mientras limpiaba antes de que llegara el primer empleado. Aquellos trabajos, que muchos considerarían menores, fueron mi forma de construir un futuro para ellos, un ladrillo a la vez, con sudor y persistencia. Cada centavo ahorrado era un cimiento para sus estudios, para su comodidad, para la vida que soñaba para ellos y que yo misma no podía alcanzar. Renuncié a mis propios sueños sin pensarlo. 2 veces, la idea de una universidad para mí, de un pasatiempo, de un viaje, se disolvió en la necesidad imperante de criar a mis hijos. Ellos eran mi propósito, mi universo. Si alguna vez anhelé algo más, lo enterré profundamente para poder dedicarme por completo a su educación, a sus necesidades, a moldear sus caminos para que fueran mejores que el mío. Mi juventud y mis aspiraciones fueron la semilla de su futuro. Recuerdo la emoción en sus ojos cuando les entregaba sus uniformes nuevos, sus libros escolares recién comprados. Para mí, eran más que simples objetos, eran símbolos de una promesa cumplida, el fruto de mis esfuerzos silenciosos. Me levantaba antes que ellos para asegurar que tuvieran todo listo, desde la mochila hasta el almuerzo empacado, sintiendo una extraña satisfacción en la rutina, en el acto de cuidarlos, de proveer, aunque mi propia existencia se diluyera en esa dedicación. Cuando Mateo se graduó de la universidad, fui la madre más orgullosa del mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo recibir su diploma, un documento que, para mí, representaba cada gota de sudor, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Sentía que mi misión había sido cumplida, que todo el esfuerzo había valido la pena. Él era el reflejo de mis sueños, la prueba tangible de que mi arduo trabajo había rendido frutos, aunque esos frutos no fueran para mí. Con Isabela fue diferente. Siempre fue más distante, más preocupada por las apariencias, por lo que los demás pensaban. Aún así, cada vez que ella necesitaba algo, ahí estaba yo, sin dudarlo.
Trabajé extra para pagar su curso de idiomas, para su ropa de marca, para todo aquello que ella consideraba indispensable para encajar en el mundo que tanto anhelaba. Mis esfuerzos por complacerla eran una búsqueda desesperada de su aprobación, de un cariño que rara vez recibía, pero que siempre esperaba. Recuerdo las fiebres infantiles, las noches en vela a su lado, aplicando paños fríos en sus frentes, susurrando oraciones y promesas de un futuro sin dolor. Era yo quien los consolaba de las pesadillas, quien curaba sus rodillas raspadas, quien escuchaba sus pequeños dramas escolares con la misma seriedad que los grandes problemas de la vida. Mi cama era su refugio, mis brazos su consuelo, y mi voz, el arrullo que los guiaba hacia el sueño. Fui su fortaleza incondicional. Verlos crecer, convertirse en adultos, fue como ver florecer un jardín que había regado con mi propia esencia. Observaba sus triunfos, sus alegrías, y sentía una plenitud que eclipsaba cualquier privación personal. Pero con el tiempo, esa conexión profunda comenzó a desvanecerse, como un color que se destiñe con el sol. La gratitud se convirtió en expectativa, y el amor incondicional en una obligación silenciosa. Y ahora, el contraste es brutal. Todo lo que di, todo lo que sacrifiqué, parece haber sido olvidado, borrado de su memoria. La Rosalinda de entonces, la mujer incansable y entregada, es un fantasma para ellos. Me pregunto si alguna vez se detienen a pensar en el camino que pavimenté con mis propias manos para que ellos pudieran caminar sobre él con tanta facilidad. Parece que solo ven la superficie, sin darse cuenta de la profundidad de los cimientos que construí para sus vidas. Es un desequilibrio que duele más que cualquier otra cosa. La abundancia que recibieron contra el vacío que me dejaron. La humillación en la fiesta de Sofía no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de rechazos sutiles y frases cortantes que se habían vuelto parte de mi rutina. Recuerdo la primera vez que Isabela me pidió que no fuera a un evento social importante para ella. Era su fiesta de graduación de la universidad, un hito que yo había financiado con cada gota de sudor. «Mamá, es un evento muy formal, y bueno, no quiero que te sientas incómoda», me dijo, con una sonrisa forzada que apenas disfrazaba su vergüenza. Mis ropas humildes, mis manos trabajadoras, mi simple presencia, eran para ella una mancha, en su imagen perfecta. El dolor me atravesó el alma como un puñal helado, pero callé, como siempre. Las invitaciones a las reuniones familiares se hicieron cada vez más esporádicas, y cuando llegaban, venían acompañadas de condiciones. «Ven un poco más tarde, así la gente no se amontona». O «Quizás podrías quedarte en la cocina con la tía abuela. Está más tranquila allí», me sugería Isabela, mientras Ricardo, su marido, me dedicaba una mirada de desprecio apenas disimulada. Yo, que había cocinado para ellos durante toda mi vida, que había limpiado sus platos y cuidado de ellos, ahora era relegada a un rincón, lejos de la mesa principal, lejos de sus miradas, como si mi presencia les contaminara su ambiente de gente civilizada. Los gestos de desprecio se volvieron más evidentes con el tiempo. Recuerdo un almuerzo de Navidad en casa de Isabela. Estaba sentada en la sala, intentando iniciar una conversación, cuando Ricardo, con un tono burlón, soltó: «Rosalinda, ¿no deberías estar ayudando en la cocina? Seguro que sabes más de eso que de política internacional». La risa de mis hijos, que no intervinieron, resonó como un eco hueco en mis oídos. Era un golpe directo a mi dignidad, una desvalorización pública de mi inteligencia, de mi valía como persona, no solo como mamá. Los almuerzos familiares, si es que llegaban a ocurrir, se habían convertido en un suplicio. Mis opiniones eran ignoradas, mis anécdotas cortadas a mitad de la frase. Mateo, mi hijo, aunque no tan cruel como Isabela, se había vuelto un cómplice silencioso de su indiferencia. Bajaba la mirada cuando su hermana me humillaba, o cambiaba de tema abruptamente, evitando cualquier confrontación que pudiera perturbar su paz. Esa pasividad me dolía casi tanto como la crueldad explícita, porque significaba que mi propio hijo me había abandonado. La desvalorización no se limitaba a las reuniones, se filtraba en el día a día. Cuando intentaba llamarles para saber de ellos, mis llamadas eran
respondidas con prisa, con excusas vagas o simplemente ignoradas. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Ahora no puedo hablar. Las voces de mis nietos, que alguna vez me llenaron de alegría, se hicieron distantes, apenas un murmullo al otro lado del teléfono. Era como si mi existencia fuera una carga, una obligación que ellos se esforzaban por evitar. Recuerdo la última vez que intenté visitarlos sin avisar, llevando un pastel que había horneado con mis propias manos para mis nietos. Isabela abrió la puerta con una expresión de fastidio. «Mamá, ¿por qué no avisaste? Estamos ocupados», me espetó, sin ni siquiera invitarme a pasar. Vi a mis nietos jugando en el jardín a través de la rendija de la puerta, pero ella no me dejó acercarme. Me fui con el pastel aún caliente en mis manos, sintiendo el peso de su rechazo, el amargo sabor de mi amor no correspondido. La soledad se hizo mi compañera constante, una sombra que me seguía a todas partes, mientras mis hijos construían sus vidas, llenas de viajes, fiestas y lujos. Yo me quedaba en mi pequeña casa, rodeada de recuerdos y del eco de una familia que me había excluido. Las redes sociales, irónicamente, se convirtieron en una fuente adicional de dolor. Veía sus fotos de vacaciones, sus celebraciones, sus vidas perfectas, y yo no estaba en ninguna de ellas. Era como si nunca hubiera existido, como si fuera un fantasma de su pasado. Incluso los regalos que les hacía con tanto esfuerzo eran recibidos con indiferencia. Un suéter tejido con mis propias manos para Mateo, un álbum de fotos con recuerdos de la infancia de Isabela, eran guardados en algún cajón, olvidados, sin un solo gesto de aprecio. Era como si mi amor, mi tiempo y mi esfuerzo no tuvieran valor. Como si mis obsequios fueran una molestia más en sus vidas. Cada uno de esos detalles era una estocada, una prueba de que para ellos yo ya no importaba. Un día escuché a Isabela hablando por teléfono con una amiga, sin saber que yo estaba en la habitación contigua. «Es que mi madre es tan provinciana», dijo con una risa nerviosa. «Siempre habla de sus problemas, de sus enfermedades. Es agotador, la verdad». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me heló la sangre. Para ella, yo no era su madre, sino un problema, un peso, una molestia que debía soportar. La humillación ya no era solo silenciosa, era descarada, y mis oídos la captaron con una claridad desgarradora. Sentí que mi voz se había vuelto inaudible, mis súplicas invisibles. El amor que alguna vez me unió a mis hijos se había deshilachado, convertido en una tela fina y transparente que no podía sostener nada. Había intentado de todo, llamadas, visitas, pequeños gestos de cariño, pero cada intento era recibido con indiferencia o rechazo. Era un círculo vicioso de dolor y desilusión, un callejón sin salida en el que me encontraba atrapada, sin saber cómo escapar de esa prisión emocional. Las Navidades, que antes eran sinónimo de alegría y unión, se habían vuelto una tortura. Mis hijos llegaban tarde, se iban temprano, y sus conversaciones giraban en torno a sus vidas, sus logros, sus planes, sin incluirme, sin preguntarme cómo estaba, cómo me sentía. Era una invitada de piedra en mi propia fiesta, una figura decorativa, un recordatorio incómodo de un pasado que ellos preferían olvidar. La soledad se sentía más profunda en medio de la falsa algarabía, un veneno lento que me consumía. La desvalorización no era solo un sentimiento, era una realidad palpable. Me sentía disminuida, insignificante, como si mi vida no tuviera ningún valor, ningún propósito. Mis sacrificios, mi historia, mi amor, todo parecía haber sido borrado por la indiferencia de mis propios hijos. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña llama de resistencia se negaba a extinguirse. Una voz interior me susurraba que aún había una dignidad que recuperar, una chispa de mi ser que merecía ser protegida y defendida, incluso si eso significaba confrontar a aquellos a quienes amaba. Fue una tarde de lluvia, de esas que el cielo parece llorar contigo. Estaba sentada en mi viejo sillón, mirando las gotas resbalar por el cristal de la ventana, cuando la imagen de Isabela, con su sonrisa de desdén en la fiesta, se apoderó de mi mente. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no fue un quiebre de fragilidad, sino un estruendo silencioso, una liberación.
Me di cuenta de que llevaba años mendigando un amor que no me querían dar, un reconocimiento que nunca llegaría. Entonces, dolor se transformó en una claridad fría, una certeza inquebrantable. No más. La Rosalinda que imploraba amor había muerto. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía en años. Mis pasos, antes lentos y arrastrados, ahora tenían un propósito. Caminé hacia la habitación de mi difunto esposo, un santuario de recuerdos y melancolía. Abrí su viejo armario y, entre sus camisas, encontré una fotografía nuestra de jóvenes, riendo, con el mundo a nuestros pies. Por un momento, las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuve. Ya no era tiempo de llorar, sino de actuar. La imagen de esa Rosalinda feliz y fuerte me recordó quién era yo, antes de que el dolor me consumiera. Luego, mi mirada se posó en una pequeña caja de madera que él guardaba bajo llave, sobre una estantería alta. Mi marido siempre decía que esa caja solo debía abrirse cuando la vida se mostrara más dura de lo que pudiera soportar. Y, Dios mío, la vida se había mostrado cruel, sin piedad. Mis dedos temblaron mientras tomaba la llave, un objeto diminuto que guardaba un secreto de años, una promesa de mi esposo que ahora, por fin, desvelaría. Era un acto de fe, una última esperanza a la que me aferraba. Al día siguiente, con una energía que me sorprendió a mí misma, empecé a organizar mi casa. No era una limpieza superficial, era una redefinición de mi espacio, de mi vida. Guardé las fotografías que me traían recuerdos dolorosos, doblé y guardé la ropa que ya no me servía, y vacié los cajones llenos de objetos inútiles. Cada acción era un acto de desprendimiento, una forma de liberar el pasado y hacer espacio para el futuro. Sentía que cada objeto que retiraba de mi vista era un peso menos en mi alma. Dejé de responder de inmediato a sus llamadas. Si Isabela o Mateo me llamaban, dejaba que el teléfono sonara un par de veces antes de contestar, y mis respuestas eran breves, sin rodeos. Ya no me desvivía por complacerlos, ni por justificar mi existencia. El silencio para ellos era una nueva incomodidad, un vacío que no sabían cómo llenar. Para mí era un escudo, una frontera que marcaba el límite de mi paciencia y el inicio de mi independencia emocional. Ya no estaba disponible para sus caprichos. Comencé a salir más, aunque fuera solo para caminar por el parque o sentarme en un café a observar a la gente. Pequeños actos de rebelión contra la soledad que me habían impuesto. No buscaba compañía, sino mi propia compañía, la reconexión conmigo misma. Cada paso, cada sorbo de café, era un recordatorio de que mi vida no se había terminado, que aún había belleza en el mundo, y que yo merecía disfrutarla, lejos de la sombra de su ingratitud. Compré un cuaderno nuevo, de tapas duras y hojas blancas, y empecé a escribir. No un diario de lamentos, sino un registro de mis pensamientos, de mis planes, de mis esperanzas. Plasmar mis ideas en papel me daba una sensación de control, de propósito. Era como si cada palabra escrita fuera un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. En esas páginas, la Rosalinda que había sido humillada comenzaba a transformarse en la Rosalinda que estaba a punto de levantarse. Dejé de lamentarme por lo que no tenía y empecé a valorar lo que sí: la paz de mi hogar, la libertad de mis decisiones, el sol en mi ventana. Ya no buscaba su aprobación, buscaba mi propia felicidad. Fue un cambio sutil pero profundo, un giro en el timón de mi vida que me llevaba hacia aguas desconocidas pero prometedoras. Sentía una nueva energía, una chispa que crecía en mi interior, una promesa de que lo mejor estaba por venir. Me sentía como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Había pasado tanto tiempo intentando complacerlos, ser la madre y abuela perfecta, que me había olvidado de quién era yo. Pero ahora, esa libertad recién encontrada, aunque incierta, era embriagadora. Respiraba hondo, y el aire me llenaba los pulmones con una sensación de renacimiento. Era el comienzo de mi despertar, el fin de mi sumisión. La dignidad, por fin, volvía a ser mi brújula. Y aunque el camino era incierto, y el miedo a lo desconocido a veces me paralizaba, sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, un umbral que me separaba de mi antiguo yo.
La Rosalinda pasiva y resignada se había quedado atrás, un eco lejano en el pasado. Ahora era el momento de construir algo nuevo, algo que me perteneciera solo a mí, un legado de fuerza y resiliencia que nadie, ni siquiera mis propios hijos, podría arrebatarme. El silencio se había convertido en mi mejor aliado, mi arma secreta. El primer paso fue el más difícil, pero también el más liberador. Fue como quitarme una venda de los ojos, como salir de una cueva oscura y ver la luz por primera vez. Esa tarde la lluvia no fue de tristeza, sino de purificación. Lavó la humillación, la tristeza, el resentimiento y dejó espacio para algo nuevo, la determinación. La decisión de cambiar no fue un grito, sino un susurro interno, una promesa que me hice a mí misma, en la intimidad de mi corazón. En ese momento, sentada en el silencio de mi hogar, bajo la lluvia que continuaba cayendo, me juré a mí misma que mi historia no terminaría con lágrimas, sino con dignidad. Las palabras de Isabela ya no me dolían. Eran el catalizador, el empuje final que necesitaba para romper mis cadenas. Mi silencio ya no era sumisión, era estrategia, el preludio de una transformación que nadie, absolutamente nadie podría prever. Y esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo, con la serenidad de una guerrera que acaba de encontrar su propósito. La vieja caja de madera de mi esposo, que él había insistido en que solo abriera cuando la vida se mostrara más dura de lo que pudiera soportar, se convirtió en mi faro en la oscuridad. Mis dedos, temblorosos pero firmes, insertaron la pequeña llave en la cerradura, y el clic metálico resonó en el silencio de la habitación, como el disparo de un arma que anunciaba un nuevo comienzo. Dentro, no encontré joyas ni dinero en efectivo, sino un tesoro mucho más valioso, documentos y una carta, escrita con la pulcra caligrafía de mi difunto marido, fechada años atrás, una revelación que cambiaría el juego por completo. La carta comenzó con un: «Mi querida Rosalinda, si estás leyendo esto, sé que la vida te ha puesto a prueba una vez más». Sus palabras, llenas de amor y presciencia, me arrancaron una lágrima solitaria, la única que me permití derramar en días. Explicó que, previendo la ambición y la posible ingratitud de nuestros hijos, había preparado un plan. Junto a la carta, encontré la escritura de un apartamento de alto estándar, en un barrio noble de la ciudad, a nombre de Isabela. Un regalo de bodas que él le había hecho, sí, pero con una cláusula secreta. Mi corazón dio un vuelco al leer la letra pequeña. En caso de ingratitud comprobada o abandono material de mi parte, la propiedad revertiría a mi nombre o podría ser vendida por mí. Era un seguro de vida, una protección que mi amado esposo había tejido con astucia y previsión, sabiendo que yo era demasiado noble para defenderme por mí misma. La cláusula era un testamento a su amor y a su conocimiento de la naturaleza de nuestros hijos. Era un as bajo la manga que yo, en mi ingenuidad, jamás habría imaginado. Pero la sorpresa no terminó ahí. Entre los documentos había comprobantes de una cuenta bancaria suiza considerable, resultado de una inversión exitosa que mi marido había hecho décadas atrás. No era una fortuna ostentosa, pero sí una suma significativa, suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Él había utilizado el dinero de una herencia familiar oculta y un pequeño negocio de importación que manejaba en secreto, lejos de los ojos codiciosos de Mateo e Isabela. El peso de ese secreto, ahora revelado, me abrumaba y me liberaba a la vez. Lloré al leer las palabras de mi marido, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Él había sido mi protector, incluso después de su muerte. Su plan no era solo una venganza, sino una forma de asegurar mi bienestar y mi dignidad, de recordarme que valía más de lo que mis hijos me hacían sentir. Comprendí que su silencio sobre este secreto no había sido desconfianza, sino amor. Él me conocía, sabía que mi corazón no era de piedra, y que solo en una situación extrema usaría esta arma. La revelación de ese apartamento, formalmente de Isabela, pero con una espada de Damocles pendiendo sobre él, fue el golpe maestro. Ella vivía en el lujo, sin saber que su confort dependía de una cláusula secreta,
de la voluntad de un padre que la conocía mejor de lo que ella se imaginaba. Era una ironía cruel, una justicia poética que mi esposo había orquestado desde la tumba. Sentí una mezcla de indignación y una extraña sensación de poder. El juego había cambiado. Además de los documentos financieros, la caja contenía viejas fotografías y cartas de mi marido. Al hojearlas, sentí una renovada conexión con el pasado, con la fuerza que él siempre creyó que yo poseía. Su voz, su risa, sus consejos, todo parecía resurgir de esas páginas amarillentas, susurrándome al oído que no estaba sola, que él me había dado las herramientas para luchar, para recuperar mi vida. Él siempre había sido mi ancla, y ahora, incluso en su ausencia, me estaba guiando. El secreto, mantenido durante tanto tiempo, ahora ardía en mis manos como una brasa caliente. No era solo dinero, era un legado, una declaración de principios. Mi esposo había visto la verdad detrás de las sonrisas y las apariencias mucho antes que yo. Este descubrimiento no solo me brindaba seguridad material, sino también una profunda sanación emocional. Era como si, de repente, una armadura invisible me cubriera, protegiéndome de futuras heridas y dándome el valor para enfrentar lo que viniera. Miré los documentos, el testamento, los extractos bancarios, y mi mente comenzó a formular un plan. Ya no era una viuda desamparada, sino la guardiana de un secreto poderoso, una mujer con los medios para cambiar su destino. La carta de mi esposo fue más que una revelación, fue una guía, una bendición póstuma que me impulsaba a actuar con astucia y determinación. La sensación de ser subestimada por mis hijos se convirtió en una ventaja inesperada. El apartamento de Isabela, ese símbolo de su arrogancia y mi humillación silenciosa, ahora era una pieza en mi tablero de ajedrez. Podía venderlo, podía reclamarlo. La elección era mía, y la posibilidad de revertir la situación, de recuperar mi valor, era una sensación embriagadora. La ira se mezclaba con la justicia, y la certeza de que mi esposo siempre me había apoyado me daba una fuerza inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de dignidad. El secreto no solo me reveló una fortuna, sino también la profundidad del amor de mi esposo y su previsión. Me dio la valentía para enfrentar a mis hijos, no con rabia, sino con la fría lógica de los hechos. La Rosalinda ingenua había desaparecido. En su lugar, una mujer astuta y decidida había nacido, lista para utilizar cada una de las armas que la vida y mi esposo le habían puesto en sus manos. La partida estaba a punto de comenzar, y yo, Rosalinda, ya no era una peón, sino la reina. Al día siguiente de mi descubrimiento, con la luz del amanecer filtrándose por mi ventana, sentí una determinación férrea, una claridad que hacía mucho no experimentaba. Mi primera acción fue buscar al doctor Ramírez, el abogado de Mincians, confianza de la familia. Él había sido amigo de mi difunto esposo durante años, y mi marido le había dejado instrucciones claras para asistirme si alguna vez lo necesitaba. Mis manos temblaron un poco al marcar su número, pero mi voz, sorprendentemente, sonó firme cuando le pedí una cita urgente. Necesitaba desvelar el secreto de la caja y poner en marcha el plan que mi esposo había orquestado. La reunión con el doctor Ramírez fue un torbellino de emociones. Le presenté la carta de mi esposo, los documentos del apartamento de Isabela y los comprobantes de la cuenta suiza. Sus ojos, inicialmente sorprendidos, se llenaron de admiración al comprender la previsión de mi marido. Rosalinda, su esposo era un hombre excepcional, me dijo, con una mezcla de asombro y respeto. Juntos empezamos a trazar la estrategia legal para la reversión de la propiedad y el acceso a los fondos, un proceso que requería discreción y astucia. El doctor Ramírez me explicó los pasos legales, la burocracia, los plazos. Me sentí abrumada por la cantidad de información, pero su profesionalismo y su calma me dieron confianza. Teníamos que actuar con sigilo, para que mis hijos no sospecharan nada hasta el momento oportuno. El abogado me guió a través de los documentos, explicándome cada cláusula, cada término legal, asegurándose de que yo entendiera la magnitud del poder que ahora tenía en mis manos. Era una lección de vida, una inmersión en un mundo que yo, una humilde ama de casa,
Jamás había imaginado que tocaría. Uno de los pasos más cruciales era la valoración y la venta del apartamento de Isabela. Con el doctor Ramírez visité el lugar, un sitio de lujo que yo solo conocía por las fotos que mi hija presumía. Caminar por esas habitaciones suntuosas, sabiendo que formalmente le pertenecían a ella, pero que en cualquier momento podrían ser mías, me dio una extraña sensación de justicia poética. Era una propiedad que ella daba por sentada, un regalo que no valoraba y que ahora se convertiría en mi arma secreta. Las visitas a la propiedad fueron hechas con la mayor discreción. Acudíamos en horarios inusuales, disfrazada con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, para evitar ser reconocida por algún vecino entrometido o, peor aún, por algún conocido de Isabela. El proceso de tasación y búsqueda de compradores se inició de forma confidencial, para no levantar sospechas. Cada paso era calculado, cada movimiento, una jugada en un ajedrez que yo, la vieja Rosalinda, estaba aprendiendo a jugar con una maestría inesperada. Paralelamente, el doctor Ramírez comenzó los trámites para acceder a la cuenta bancaria suiza. Me explicó la complejidad de las leyes internacionales y la importancia de la discreción en estos asuntos. La transferencia de los fondos se haría de manera gradual, sin levantar alarmas, para que mis hijos no tuvieran ni la más mínima idea de la herencia oculta de su padre. El dinero, que antes me había parecido una fantasía, ahora se convertía en una realidad palpable, una herramienta para reconstruir mi vida. La tensión era constante. Cada llamada del abogado, cada documento que firmaba, me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Tenía miedo de ser descubierta, de que mi plan se desmoronara antes de tiempo. Pero el recuerdo de las palabras hirientes de Isabela y la indiferencia de Mateo me daban la fuerza para seguir adelante. Esta no era una venganza ciega, era una búsqueda de justicia, una recuperación de mi dignidad perdida, un acto de amor propio que había pospuesto por demasiado tiempo. En mis momentos de duda releía la carta de mi esposo. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que él había creído en mí, en mi fortaleza. Su previsión era mi mayor aliada, y su amor, mi motor. Sentí una conexión profunda con él, una especie de sociedad secreta que me daba la confianza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentaban. Él, desde el más allá, seguía siendo mi guía. Decidí que parte del dinero sería para cumplir un viejo sueño de mi esposo y mío, comprar un pequeño chalé a la orilla del mar. Habíamos hablado de ello muchas veces, imaginando nuestros días de vejez con el sonido de las olas como banda sonora. Ahora, ese sueño que parecía inalcanzable se estaba materializando. Era una promesa cumplida, no solo para mí, sino también para él, una forma de honrar su memoria y la vida que habíamos compartido. También con el asesoramiento del doctor Ramírez, revisé mi propio testamento. Me aseguraría de que Sofía, mi nieta, la única que siempre me había tratado con cariño y respeto, recibiera una parte significativa de mis bienes. Isabela y Mateo, por su parte, recibirían el mínimo legal, lo justo para cumplir con la ley, pero nada más. Era una decisión dolorosa, pero necesaria, una forma de expresar mi amor a quien lo merecía y de establecer un límite a quienes me habían despreciado. Era mi último acto de amor y justicia. Cada paso, cada conversación con el doctor Ramírez me acercaba más a la culminación de mi plan. No era solo un proceso legal, era una transformación personal, un renacimiento. Sentía que el control de mi vida, que había perdido por tanto tiempo, regresaba a mí con cada documento firmado, con cada decisión tomada. La Rosalinda sumisa y vulnerable se estaba desvaneciendo, dando paso a una mujer estratégica, inteligente y digna. La cuenta regresiva había comenzado. Mientras yo, Rosalinda, me movía en las sombras, mis hijos, Isabela y Mateo, continuaban con sus vidas, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Para ellos, yo seguía siendo la misma madre anciana y frágil, la viuda solitaria que había caído en una silenciosa depresión. «Mamá está cada día más perdida», soltó Isabela un día por teléfono con su hermano, sin saber que mis oídos captaron sus palabras. Ellos veían mi silencio como debilidad, mi reclusión como una confirmación de mi declive.
cuando en realidad era el telón de fondo perfecto para mi renacimiento. Aparentemente yo seguía con mi rutina de siempre, mis paseos matutinos por el parque, mis compras discretas en el mercado local y las tardes en casa, leyendo o tejiendo. Pero bajo esa fachada de quietud, mi vida estaba en ebullición. Mientras ellos imaginaban a su madre lamentándose, yo asistía a clases de pilates en secreto, fortaleciendo mi cuerpo y mi mente. Cada estiramiento, cada respiración profunda, era un acto de empoderamiento, un recordatorio de que mi cuerpo, a pesar de los años, aún podía ser fuerte y resiliente. Las llamadas de Isabela y Mateo se hicieron más raras, y mis respuestas, más concisas. Ya no les rogaba por su atención, simplemente respondía con la cortesía justa, sin darles pie a sus habituales quejas o a sus preguntas condescendientes. Ellos interpretaban mi brevedad como falta de interés o como un síntoma de mi estado. ¡Qué ironía! Mientras ellos me veían como una carga, yo estaba firmando documentos legales importantes, moviendo hilos que cambiarían irrevocablemente su futuro. Recuerdo un día en que Isabela me visitó de improviso. Yo estaba en medio de una conversación con el doctor Ramírez por teléfono, discutiendo detalles sobre la venta del apartamento. Tuve que colgar rápidamente y fingir que hablaba con una vieja amiga sobre recetas. «Mamá, ¿todavía sigues con tus cosas de cocina?», me preguntó con un tono condescendiente, mientras yo escondía los documentos bajo la almohada del sofá. Su ceguera era mi mayor ventaja, su desinterés por mi vida, mi mejor disfraz. Mi aspecto también sufrió una transformación sutil. Me arreglaba un poco más, me ponía un toque de lápiz labial y elegía ropa con colores más vivos, pero todo con mesura, para no despertar sospechas. Si Mateo me preguntaba si había salido, respondía que solo un poco, para tomar el aire. Ellos seguían viéndome como la misma Rosalinda de siempre, sin notar el brillo renovado en mis ojos, la postura más erguida, la chispa de determinación que ahora ardía en mi interior. Mientras ellos se preocupaban por sus inversiones, en la bolsa o sus próximos viajes al extranjero, yo me reunía con agentes inmobiliarios, analizaba ofertas de compra y revisaba contratos con una meticulosidad que los habría sorprendido. Mi mente, que ellos creían nublada por la vejez, estaba más aguda que nunca, absorbiendo cada detalle, cada estrategia legal. Cada paso era un golpe silencioso, una victoria personal que me acercaba a la culminación de mi plan. Sentía una especie de placer secreto en esta doble vida. Eran como dos mundos paralelos, el de la mamá frágil para mis hijos y el de la Rosalinda estratega para mí y el doctor Ramírez. Cada vez que ellos me subestimaban, mi resolución se fortalecía. Su desprecio era el combustible que alimentaba mi fuego, la motivación para seguir adelante con mi plan de recuperar mi dignidad y mi paz. La ironía de la situación era, a veces, casi insoportable, pero también profundamente satisfactoria. Mis encuentros con Sofía, mi nieta, eran un soplo de aire fresco en esta compleja trama. Ella, con su inocencia y su cariño genuino, era la única a quien permitía vislumbrar mi verdadera fortaleza. Compartía con ella pequeñas anécdotas de mi juventud, mis sueños olvidados, sin entrar en detalles sobre mis planes. Ella me escuchaba con atención, y sus abrazos eran un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que no todo estaba perdido, que aún había amor verdadero en mi vida. La espera era lo más difícil, la impaciencia a veces me carcomía, el deseo de soltar la verdad y ver sus reacciones era tentador. Pero el doctor Ramírez me había aconsejado paciencia, estrategia. El momento justo es crucial, Rosalinda, me decía. Y yo, que había aprendido a esperar toda mi vida, ahora aplicaba esa lección con una disciplina férrea. Cada día era un paso más hacia la revelación, una cuenta regresiva silenciosa hacia el clímax. Mis conversaciones con mis amigas de la iglesia también se transformaron. En lugar de lamentarme por mis problemas, hablaba de mis nuevos intereses, de los libros que leía, de los pequeños proyectos que emprendía. Ellas notaron el cambio, el brillo en mis ojos, la ligereza en mi voz, pero no sabían la verdadera razón. Me animaban, me felicitaban por mi recuperación, sin saber que esa recuperación era,
En realidad, un meticuloso plan de acción. La vida dual me enseñó mucho sobre la percepción y la realidad. Mis hijos veían lo que querían ver, una madre envejecida y sin poder. Y yo, en silencio, les permitía seguir en esa ilusión, mientras tejía la red que, llegado el momento, los envolvería. Era una maestra del engaño, no por malicia, sino por necesidad. Mi disfraz de fragilidad era la clave de mi victoria, la herramienta que me permitiría ejecutar el golpe final con precisión y sin remordimientos. Mi silencio, finalmente, se convertiría en mi mayor arma. El momento de la verdad llegó de forma abrupta, como un relámpago en un cielo despejado. No hubo advertencias, no hubo presagios, solo una notificación formal que aterrizó en el buzón, de Isabela y Ricardo. Un aviso legal de la venta del apartamento. La calma que ellos creían reinante en mi vida se hizo añicos en un instante. El shock debió de ser mayúsculo. La confusión, total, pues no cabía en sus mentes que la mamá frágil pudiera orquestar tal movimiento. La noticia, estoy segura, se esparció como pólvora entre sus círculos de amistades, generando un murmullo de incredulidad y chismes. El teléfono de mi casa no dejó de sonar. Primero, llamadas insistentes de Isabela, luego de Mateo, sus voces llenas de una furia contenida y una alarma creciente. Me negué a responder las primeras, dejando que la ansiedad los consumiera. Finalmente atendí una llamada de Isabela, y su voz, antes tan altiva, ahora sonaba quebrada por la desesperación. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», gritó, con un tono que mezclaba incredulidad y traición. Le di una dirección, la de la oficina del doctor Ramírez, y les dije que allí encontrarían todas las respuestas que buscaban. Quería que la confrontación se diera en un terreno neutral, bajo la mirada de un testigo imparcial. La oficina del doctor Ramírez se convirtió en el escenario de la verdad. Isabela y Ricardo llegaron primero, con los rostros pálidos y los ojos inyectados en sangre, rebosantes de indignación. Mateo los acompañaba, con una expresión de desconcierto y una pizca de miedo. Yo entré minutos después, con una calma que me sorprendió a mí misma, vestida con mi mejor traje, la espalda recta, la mirada serena. La tensión en la sala era palpable, un aire denso que presagiaba la inminente explosión. Mis hijos, acostumbrados a verme encogida y sumisa, se encontraron con una Rosalinda que nunca antes habían conocido. «Explica esto, madre», exigió Isabela, golpeando la mesa con el aviso de venta. Su voz, antes cargada de desprecio, ahora temblaba de furia y un naciente temor. Ricardo, a su lado, la apoyaba con una mirada de condena hacia mí, intentando intimidarme. El doctor Ramírez, con su profesionalismo habitual, interrumpió con calma. «Señora Isabela, por favor, permítanos explicar». Él tomó la palabra, detallando el testamento de mi esposo, la cláusula de reversión de la propiedad, la cuenta suiza. Cada palabra del abogado era un puñal que se clavaba en la burbuja de su ignorancia. El rostro de Isabela se descompuso al escuchar la cláusula de ingratitud. La incredulidad se transformó en un pánico creciente. «¿Ingratitud? ¿De qué habla?», balbuceó, intentando aferrarse a su versión de la realidad. Fue entonces cuando el doctor Ramírez deslizó la carta de mi esposo sobre la mesa, la misma que había leído yo con lágrimas de gratitud. Su padre previó esta situación, señora Isabela. Él quería asegurar el bienestar de su madre. Sus ojos, al leer las palabras de su padre, se llenaron de una mezcla de vergüenza y horror. Su propia arrogancia había activado la trampa. Ricardo, el hombre controlador y ambicioso, intentó recuperar el dominio de la situación. «Esto es una farsa, una locura de una anciana senil», espetó, intentando deslegitimar todo. Pero el doctor Ramírez, con una paciencia inquebrantable, le presentó los documentos notariales, las firmas, los sellos. Las pruebas eran irrefutables. La furia de Ricardo se disolvió en desesperación al darse cuenta de que no había escapatoria. El apartamento, el símbolo de su estatus, estaba perdido, y con él, una parte de su seguridad económica. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con la cabeza gacha, finalmente levantó la vista. Su rostro reflejaba una confusión profunda, una mezcla de culpa y arrepentimiento. «Mamá»,
murmuró, con la voz apenas audible. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, me miraron con una vulnerabilidad que no le conocía, una comprensión tardía de la gravedad de sus acciones. Era un reconocimiento tácito de su abandono, un intento desesperado de reconectar. Entonces, con una voz que sorprendió a todos por su calma y firmeza, hablé. Yo no era digna de sentarme a su mesa, Isabela, pero soy digna de tener mi paz y mi legado, dije, mis palabras resonando en el tenso silencio de la oficina. No había ira en mi voz, solo una resignación digna y una certeza inquebrantable. Les entregué una copia de la carta de su padre, y en ella detallé cada acto de humillación, cada desprecio, cada vez que me habían hecho sentir invisible. No grité, no los insulté, simplemente expuse los hechos, la verdad desnuda de su ingratitud. La humillación en sus rostros fue palpable. Isabela se encogió, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. Ricardo se puso de pie, incapaz de soportar la revelación. Mateo, por su parte, evitaba mi mirada. Su vergüenza era evidente. Era como si un espejo se hubiera roto frente a ellos, mostrando el reflejo de su propia crueldad. La justicia no era un grito de venganza, sino una verdad que los confrontaba con la magnitud de sus acciones. El doctor Ramírez, viendo la atmósfera, intervino. La venta del apartamento ya está en proceso. Los fondos serán transferidos a la señora Rosalinda, según lo estipulado en el testamento. La confirmación legal de la pérdida fue el golpe final. El desespero de Isabela y Ricardo era palpable. La arrogancia se transformó en súplica. Intentaron negociar, pedir, incluso rogar, pero yo permanecí impasible. Ya no había vuelta atrás. No habrá más chantaje emocional, ni más humillación, declaré, mi voz inquebrantable. He recuperado mi dignidad, y eso no tiene precio. Los miré a los Cionons 3, y aunque el dolor de la ruptura familiar era inmenso, la certeza de mi propia valía era aún mayor. Corté los lazos con aquellos que me habían despreciado, no por rencor, sino para proteger mi paz, para sanar mis heridas. Era un acto de amor propio, una declaración de independencia. La escena en la oficina se grabó en mi mente, sus rostros descompuestos, sus súplicas inútiles, la fría verdad desnudando sus intenciones. Mis ojos se posaron en Sofía, la neta que siempre me había amado, y en Minions. Ese momento supe que mi decisión era la correcta. No era una victoria sobre ellos, sino una victoria sobre el dolor, sobre la invisibilidad, sobre la sumisión. Mi silencio se había transformado en la voz más poderosa, la voz de la verdad. Me levanté de la silla, mi cuerpo firme, mi espíritu ligero. La reunión había terminado. Dejé la oficina del doctor Ramírez sin mirar atrás, dejando a mis hijos inmersos en las consecuencias de sus propias acciones. La última imagen que tuve fue la de Isabela, sentada, sollozando, y Ricardo, con la cabeza entre las manos. Había terminado el ciclo de mi sufrimiento. El camino hacia mi nueva vida, hacia mi paz, estaba abierto, y esta vez lo recorrería sola, pero con la frente en alto. La confrontación en la oficina del doctor Ramírez fue solo el preludio de una serie de consecuencias que transformarían irrevocablemente la vida de mis hijos. Al día siguiente, el teléfono de Isabela no dejaba de sonar. Eran los agentes inmobiliarios, el banco, los abogados de los compradores del apartamento, todos confirmando la venta y el inminente desalojo. Su mundo de confort y apariencias se desmoronaba ante sus ojos, y la arrogancia que antes exhibía se había transformado en un miedo palpable, una desesperación que la consumía. La humillación era ahora pública, y no solo para ella, sino también para Ricardo, quien veía cómo su control se desvanecía. La humillación pública de Isabela fue más allá de lo económico. Los chismes en su círculo social volaron como el viento, alimentados por la historia de la madre vengativa y el padre previsor. Las miradas de sus amigas, antes llenas de envidia por su vida perfecta, ahora se mezclaban con curiosidad y una pizca de juicio. Sus invitaciones a eventos disminuyeron, y su teléfono, antes saturado de llamadas sociales, ahora permanecía inquietantemente silencioso. La imagen que tanto se había esmerado en construir se había desmoronado por completo, dejándola expuesta y vulnerable ante los ojos de un mundo
que solo valora el éxito. Ricardo, el arquitecto de gran parte de la indiferencia de Isabela, se vio envuelto en una crisis profesional. La pérdida del apartamento, que también usaba como garantía para algunos de sus negocios, generó una inestabilidad financiera que lo obligó a tomar medidas desesperadas. Sus socios comenzaron a cuestionar su juicio, y su reputación, antes impecable, se vio empañada por el escándalo. El hombre que había humillado a una anciana por su estatus, ahora enfrentaba las consecuencias de su propia arrogancia, viendo cómo su imperio se tambaleaba. Mateo, por su parte, aunque no sufrió las mismas pérdidas materiales que Isabela, cargó con el peso de la culpa y el arrepentimiento. El silencio en la oficina del abogado, su incapacidad para defenderme, lo atormentaban. Me enteré, por terceros, que había intentado hablar con Isabela, reprochándole su actitud, pero ella, sumida en su propia desesperación, lo ignoró. La relación entre los hermanos, ya tensa, se rompió por completo, fracturada por la verdad que yo había revelado. La familia que tanto valoraban, o decían valorar, se desintegraba desde dentro. Yo, mientras tanto, observaba todo desde una distancia serena. No había satisfacción en su sufrimiento, solo una fría sensación de justicia. Firmé los documentos de venta del apartamento sin titubear, entregando las llaves con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que se desataba en sus vidas. Era un acto final de afirmación, un cierre de capítulo que me permitía avanzar hacia mi propia paz. Cada firma era un paso más hacia mi libertad, mi independencia. La vida en mi modesta casa continuó, pero con una nueva ligereza. El dinero de la cuenta suiza, transferido discretamente a mi nombre, me dio una seguridad que nunca antes había conocido. No se trataba de lujos, sino de la tranquilidad de saber que no dependería de nadie, que podría vivir mis últimos años con dignidad, sin preocupaciones económicas. Era el legado de mi esposo, una promesa cumplida desde el más allá, una muestra de su amor incondicional. En ese tiempo, mi comunicación con mis hijos se redujo a lo mínimo indispensable, a meros mensajes formales a través del abogado para cuestiones legales. No había lugar para la reconciliación, al menos no por ahora. Habían cruzado una línea, y la herida era demasiado profunda para sanar rápidamente. Yo no buscaba su perdón, ni ellos el mío, solo buscaba mi paz, mi tranquilidad, lejos de su toxicidad. Era un adiós, silencioso pero definitivo, a la relación que alguna vez tuvimos. El chalet a la orilla del mar, nuestro sueño compartido, se convirtió en mi nuevo refugio. Era un lugar modesto, pero lleno de luz y la brisa del océano, un contraste absoluto con la opulencia vacía del apartamento de Isabela. Los documentos de propiedad llegaron a mis manos, y con ellos, la llave de mi nuevo hogar. Era el símbolo de mi victoria, no sobre mis hijos, sino sobre la adversidad, sobre la negación de mi propio valor. La escena final en la oficina del doctor Ramírez, con Isabela y Ricardo derrumbados, se repitió en mi mente, pero sin el aguijón del dolor. Ahora, solo quedaba la certeza de que había hecho lo correcto. No había sido fácil, pero la dignidad recuperada valía cada sacrificio, cada lágrima silenciosa. Mi silencio, que antes había sido sumisión, ahora era un manto de autoridad, una declaración de que no toleraría más la falta de respeto. Yo solo firmé y me fui, me dije a mí misma, rememorando el momento de la firma de la venta, sin drama, sin gritos, sin reproches, solo un acto de voluntad, una afirmación de mi autonomía. La justicia se había manifestado, no con estruendo, sino con la precisión de un reloj suizo. Mi victoria no era ruidosa, sino silenciosa y profunda, una paz interior que superaba cualquier fortuna material. Y así, mientras el mundo de mis hijos se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones, yo me preparaba para una nueva vida, una vida de libertad y serenidad. La herencia de mi esposo no solo me había dado seguridad financiera, sino también la fuerza para enfrentar mis miedos y reclamar mi lugar en el mundo. La Rosalinda que había sido humillada había resurgido de las cenizas, no como una víctima, sino como una mujer empoderada, dueña de su destino. Este era mi clímax, mi victoria silenciosa. La brisa salada del océano se convirtió en mi nueva banda sonora.
un arrullo constante que reemplazaba el silencio opresivo de mi antigua casa y el eco de las humillaciones pasadas. Mi chalé a la orilla del mar, modesto pero lleno de luz, era mi santuario, un refugio donde cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Las paredes de mi nuevo hogar no guardaban recuerdos dolorosos, sino la quietud de la paz recién encontrada, la serenidad de quien ha recuperado su propio espacio en el mundo. Me sentaba en el porche, con una taza de té humeante, observando el horizonte, y sentía cómo el peso de años de amargura se disolvía con cada ola que rompía en la orilla. Los días transcurrían con un ritmo pausado, lejos del ajetreo y la superficialidad que había dejado atrás. Mis mañanas las dedicaba a leer, sumergiéndome en historias que me transportaban a mundos lejanos, alimentando mi mente y mi espíritu. Había soñado con tener tiempo para la lectura toda mi vida, y ahora ese sueño se hacía realidad. Por las tardes, cuidaba de un pequeño jardín que había creado con mis propias manos, plantando flores de colores vibrantes y hierbas aromáticas. Cada brote, cada flor, era un símbolo de mi propia resiliencia, una metáfora de cómo la vida podía florecer, incluso después de la sequía. La independencia se había vuelto mi mayor tesoro. Ya no tenía que preocuparme por las miradas de desaprobación, ni por las llamadas ignoradas, ni por las fechas de cumpleaños olvidadas. El dinero de la cuenta suiza me brindaba una seguridad económica que me permitía vivir sin sobresaltos, sin depender de la caridad o la compasión de nadie. Era una libertad palpable, un lujo que, irónicamente, mis hijos nunca habían valorado, pero que para mí significaba el mundo. Cada pequeña decisión, desde qué comer hasta dónde ir, era un acto de autonomía, una celebración de mi propio poder. Mi relación con Sofía, mi nieta, se fortaleció aún más en esta nueva etapa. Ella venía a visitarme los fines de semana, trayendo consigo la alegría y la inocencia que tanto me hacían falta. Juntas, paseábamos por la playa, recogíamos conchas marinas y construíamos castillos de arena, como si el tiempo no existiera. Sus risas llenaban mi chalé de una melodía que sanaba mi alma, un recordatorio de que el amor genuino aún existía en mi vida y que la conexión con ella era un bálsamo para mis heridas. Ella era el faro que me guiaba, la esperanza que me impulsaba. No estaba sola. Descubrí un grupo de apoyo para mujeres mayores en el pueblo cercano, un espacio donde compartíamos nuestras historias, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Allí encontré un círculo de amistad, de comprensión, de empatía. Mujeres que, como yo, habían enfrentado desafíos, pero que habían logrado salir adelante con dignidad. Sus experiencias me inspiraban y mis propias vivencias les brindaban consuelo. Era una comunidad de almas resilientes, un refugio donde me sentía vista, escuchada, valorada. Me inscribí en un curso de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Mis manos, antes ocupadas en labores extenuantes, ahora creaban paisajes marinos y retratos, expresando en lienzos la belleza y la serenidad que había encontrado en mi nueva vida. Cada pincelada era un acto de liberación, una forma de canalizar mis emociones y de descubrir una nueva faceta de mí misma. Era un renacimiento artístico, una explosión de creatividad que me conectaba con mi espíritu de una manera que nunca imaginé. Viajé, pequeños viajes por la costa, explorando pueblos pintorescos, degustando la gastronomía local, sumergiéndome en la cultura de cada lugar. Recuerdo haber visitado un faro antiguo y desde su cima contemplé el inmenso océano, sintiendo la inmensidad del mundo y la pequeñez de mis antiguas preocupaciones. Era como si cada viaje me abriera una nueva ventana al alma, recordándome que la vida estaba llena de posibilidades y que yo era la arquitecta de mi propia aventura. La paz interior que había anhelado durante tanto tiempo finalmente había llegado. No era una ausencia de problemas, sino una capacidad de enfrentarlos con serenidad. Había aprendido que la felicidad no dependía de los demás, sino de mí misma, de mi capacidad de perdonar, de soltar, de seguir adelante. Mi chalé, mi jardín, mis viajes, mis amistades, todo era un reflejo de esa paz, un testimonio de que la dignidad, una vez recuperada,
Era un cimiento inquebrantable. La historia de Rosalinda se convirtió en un susurro entre la gente del pueblo, una leyenda de superación y resiliencia. La gente me miraba con respeto, con admiración, no por mi riqueza, sino por mi fuerza interior. Mi vida era un faro para otras mujeres, un ejemplo de que nunca es tarde para reclamar tu propia felicidad, para liberarte de las cadenas de la ingratitud y construir un legado de amor propio. Yo ya no era solo una abuela, era un símbolo de esperanza, una inspiración. Pensaba en mis hijos, Isabela y Mateo, de vez en cuando. No con rencor, sino con una mezcla de tristeza y compasión. Ellos habían elegido su camino, y yo el mío. Había una distancia, sí, pero también una sanación. Me había perdonado a mí misma por haber permitido tanto, y los había perdonado a ellos por su ignorancia. El perdón no era para ellos, sino para mí, una forma de liberar mi corazón del peso del resentimiento y de seguir adelante con ligereza. Mi vida, a pesar de las cicatrices, era plena. La brisa marina acariciaba mi rostro, el sol calentaba mi piel, y el sonido de las gaviotas me recordaba que la vida seguía su curso, llena de belleza y de nuevas oportunidades. Había reconstruido mi mundo, ladrillo a ladrillo, con la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Y en cada atardecer, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados, sentía una gratitud profunda por haber tenido la fuerza de luchar por mi propia felicidad. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez sentiste el peso de la ingratitud o la necesidad de recuperar tu valor, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias de resiliencia, de mujeres que, como yo, encontraron la fuerza para florecer incluso en la adversidad. Únete a nuestra comunidad, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas verdades, a inspirar a otras almas a encontrar su propia luz y a recordar que tu dignidad no tiene precio. La soledad que alguna vez me asfixió se había transformado en un espacio sagrado para el autodescubrimiento. No era el aislamiento, sino la libertad de ser yo misma, de escuchar mi propia voz, de seguir mis propios deseos. Había descubierto que la mayor riqueza no eran los bienes materiales, sino la paz del alma, la serenidad de una conciencia tranquila y la fuerza para vivir auténticamente. Mi vida era un lienzo en blanco, y yo, Rosalinda, era la artista, creando mi obra maestra final. Un testimonio de que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que el amor propio es la mayor herencia que se puede cultivar. La mayor riqueza de una madre, comprendí, finalmente, no reside en los bienes materiales que pueda legar a sus hijos, ni en las fortunas que acumula a lo largo de su vida. Su verdadero tesoro, aquel que el tiempo no puede corroer, ni la ingratitud desvanecer, se encuentra en el respeto que es capaz de exigir, en la dignidad que se niega a negociar. Es una herencia intangible, forjada con las herramientas del amor propio y la sabiduría que solo los golpes de la vida pueden otorgar. Un legado que trasciende el oro y la plata, y que perdura mucho más allá de las apariencias. El vasto e inmutable mar, con su inmensidad silenciosa y sus olas que acarician la orilla sin cesar, se convirtió en mi gran maestro, en el confesor de mis batallas y el guía de mi renacimiento. Susurró en mis oídos que la paz, esa quimera que tanto anhelé, no es un destino inalcanzable, sino un horizonte que, con cada paso firme y cada respiración profunda, se puede divisar y finalmente alcanzar. Es una calma que se construye desde dentro, un refugio inexpugnable donde las tormentas del pasado no tienen poder para perturbar el presente. En el sagrado y profundo silencio de mi alma, lejos del ruido ensordecedor de las expectativas ajenas y las palabras hirientes, descubrí una fuerza que jamás imaginé poseer. Era una voz interior, poderosa y serena, que mis gritos nunca pudieron expresar. Una fortaleza que residía en la quietud de mi ser, en la convicción de mi propio valor. Aprendí que la verdadera autoridad no se manifiesta en el clamor, sino en la calma inquebrantable de quien ha encontrado su centro, su verdad más íntima. La dignidad
esa esencia inalienable que define al ser humano, no es un derecho que se suplica de rodillas, ni una migaja que se espera recibir con gratitud. Es, por el contrario, una verdad intrínseca que se impone con la solemnidad de un juramento, con la firmeza de una montaña, con la luminosidad de una estrella. Es un estandarte que se levanta con orgullo, un escudo que protege el alma de las flechas de la humillación, una declaración silenciosa pero inquebrantable de que se es valioso, digno de amor y respeto. Mi camino, aunque transitado en una soledad que a menudo se sentía abrumadora, se reveló como la senda hacia la libertad más pura y auténtica. Fue un sendero que el amor ciego, ese que todo lo entrega sin medida y sin discernimiento, me había negado por años, manteniéndome atada a la dependencia y al sufrimiento. Cada paso en esta nueva dirección fue un acto de liberación, una ruptura con las cadenas invisibles que me oprimían, abriendo mis ojos a un horizonte de posibilidades infinitas, donde solo mi voz dictaba el rumbo. Y así, con la frente en alto, mi mirada serena y mi corazón finalmente en paz, tejí los hilos finales de mi propia historia, no como un lamento, sino como un testimonio. Fue un legado que no se escribió con palabras grandilocuentes, sino con actos de resiliencia, de amor propio y de una inquebrantable determinación. Mi vida, antes un eco de la tristeza, se convirtió en una sinfonía de superación, resonando con la melodía de una mujer que, al final, encontró su propio valor y floreció en la adversidad.